y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. Estamos listos para disfrutar de un segmento de refrigerio. Hoy, con nuestro gran amigo, el extraordinario, el único, Pastor René González. Que se sienta, fuerte el aplauso. Qué lindo, gracias, wow. Bienvenido. No, espérate, esto es para darle rewind. Para atrás. Wow, tremendo, gracias, honrado de estar aquí. Siempre será para mí una honra, una bendición compartir con ustedes. Y compartir con tanta gente que siempre está esperando este tiempito, porque esto es caminar juntos y disfrutar del refrigerio que viene del cielo sobre todas las cosas. Así que estoy contento y feliz. ¿Y ustedes cómo están después de toda esta jornada? Súper contento, René. De verdad que vemos que las cositas que Dios hace son poderosas. Amén, así es. Son de verdad que los que ponemos un granito de fe como un granito de mostaza. De mostaza, sí. Dios honra en tantas cosas y yo sé que esta mañana hay gente que está honrando ese chininín de fe para que Dios haga un milagro en su vida. Amén. Yo quería aportar esto y fue algo que estuve hablando en la iglesia y lo voy a hacer de la forma más rápida que pueda. Es hablar sobre mantenernos en pie sobre la incertidumbre. Tú sabes, cuando tú buscas en el diccionario, la incertidumbre es la inseguridad que causa lo desconocido. Cuando tú no conoces algo, el resultado de algo, lo que va a pasar. Y la incertidumbre le abre la puerta a la ansiedad y a un montón de males que nos asaltan, nos controlan y a veces estamos en la zona donde perdemos la fe. Y amarrando lo que acaba de decir sobre la fe, perdemos la fe. Y es curioso que en Hebreos 11 es donde hay una expresión, una elegante forma de hablar sobre la fe y se utilizan varios personajes. Se conoce, la teología conoce en Hebreos 11 como la galería de los héroes de la fe. Y es curioso que hay un verso, el verso 6, es un verso para mí clave cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una versión bíblica que dice, otra versión, la Biblia libre dice, no esperes que Dios se agrade de ti si no tienes fe. Wow. Qué impresionante. Sí. Porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él es real. Y que Él galardona a aquellos que le buscan. Así es. Entonces, cuando tú ves la incertidumbre ante ese reclamo de la palabra, tú dices, yo tengo que saber que para mí como creyente, yo tengo que sobrepasar esa etapa de creer sobre todas las cosas y no permitir espacio para la incertidumbre, porque la incertidumbre es desconocer lo que viene. Y yo estoy claro de lo que viene. Exacto. O sea, el que está conmigo es más poderoso que el que viene contra mí. Venga cuando venga y con las intenciones que vengan. El que está conmigo es más poderoso. Amén. Claro, humanamente cualquiera dice, no, varón, cualquiera puede estar en esa zona de la incertidumbre, pero cuando se trata de acercarse a Dios, uno se acerca con confianza, no con incertidumbre, porque Dios desde antes de la fundación del mundo preparó nuestro destino. Nosotros somos los que nos conectamos a Él. Así que yo quiero que hoy usted llame con la certeza de que su Dios recompensa, galardona, bendice, te defiende, te ubica, te da todo lo que tú necesitas. Y curiosamente, para cerrar esto, de montones de ejemplos que hay, ¿qué más que estos tres muchachos que se paran ante el rey? Nabucodonosor ya había pasado la sentencia. El que no adore la estatua se fastidia aquí. Perdóneme la expresión, una expresión de Candelaria donde yo me crié. Se fastidia. Así que hay que adorar la estatua. ¿Sabes qué? Curiosamente que estos muchachos, su seguridad, su firmeza,
no dio espacio para incertidumbre. Así que ellos no pensaron, nos matarán, y que no. Ellos firmemente se pararon y le dijeron a rey, mire, tenga usted claro que nosotros no vamos a adorar la estatua esa. Amén. Ni se contaminaron con la oferta del rey, ni se contaminaron con la comida. Simple y sencillamente se pararon sobre sus pies y le dijeron, Dios nos libra, nos puede librar. Y si no lo hace, como quiera. Nosotros no nos vamos. Eso está brutal. Hay gente que por el pecado de la familiaridad lee esto y como que ya no le da importancia. Exacto. Pero muchachos, yo cada vez que leo esas historias, desde pequeñito me la están enseñando, pero se hacen más evidentes en mi vida, más claras. Y digo, wow, es que esto está brutal. Los meten al horno. Y los tipos terminan paseando en el horno. Lo que estaban dando era un paseo allá adentro. Porque cuando el rey mira, no le quedó otra alternativa que decir, bendito sea Dios, el Dios de estos tres muchachos, que mandó a su ángel y los libró del fuego y de la muerte. Ellos prefirieron la muerte que antes adorar a cualquier otro Dios. Así que no hay un Dios más grande que este. Nuestro ejemplo, nuestra seguridad, nuestra fe es el testimonio más grande que usted tiene. Usted le puede decir a un hijo suyo, tienes que adorar a Dios, pero no lo adorará tan enérgicamente y convincentemente que cuando te ve a ti enfrentar una situación y te ve de pie todavía. Que te ve a ti enfrentar una situación de enfermedad y todavía te ve de pie, porque tú estás firme y claro, no has dado lugar a la incertidumbre. Yo quiero que el que llame desde esa plataforma de fe. Yo sé que ahora mismo hay gente que está en incertidumbre por el resultado electoral, y máxime cuando asocia nuestra vida con lo que ocurre en los Estados Unidos, y hay un montón de vaticinios, un montón de cosas. Yo quiero decirle a usted que mi fe no está basada en esos resultados. Mi fe está basada en que yo fui escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para cosas grandes, y voy a caminar en ellas. Señores, yo sé que mis esfuerzos en la tierra serán recompensados. Y yo quiero que mi fe enamore al cielo y me vean candidato a enviarme lo que sea del cielo y lo pongan en mis manos. Y yo le voy a dar un buen reporte a Dios. Se trata de fe. Si se acercas a Él, tiene que creer. El que llame tiene que creer que Dios lo va a sanar. Cree que Dios, por encima de cómo te sientas, por encima de lo que hayan dicho, por encima de lo que te hayan dicho, tú vas a llamar con esa certeza de fe. Precisamente tú tienes una alabanza que dice así: mi fe no está cimentada ni en los comentarios, ni en lo que dirán, ni en lo que ocurra, ¿verdad? La gracia. Oh, solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido, que aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. González, esta hora de la mañana en ruta 787-993-9700. Cuadro lleno, adelante, buenos días. Amén. Amén. Añadiendo lo que dijo el siervo del horno de fuego, dice que cuando ellos salieron del fuego dijeron, qué calor hace aquí afuera. Me gustó Quedó esa. bueno, quedó bueno. Que en el horno ellos no sintieron el Esa calor. se la voy a Afuera que está la cosa. Afuera que están sudando. Eso se la vamos a copiar. Wow, tremendo. Buenos días, estás en ruta, adelante con tu llamada.
Buenos días, Dios les bendiga. Amén, amén. Mi nombre es Melba Sierra. Estoy pasando, como dicen, por el fuego. Ayer fui al cardiólogo y me enviaron para el cardiovascular porque estoy candidata a un marcapaso. Pero lo que hice fue irme a la iglesia y ponerme a los pies del Señor. Así es. Y como les digo, pues señores, aquí está este sierva inútil y yo sé que por fe, pues si tienen que ponérmelo, pues será para el bien mío, pero siempre sí pido a Dios por todas las pruebas que paso, se las ofrezco y yo sé que Él hará la obra y sé que siempre la hace porque me han dicho peores diagnósticos y yo sé que el Señor siempre me sostiene. Esa Así es la que, actitud maravillosa, corazón. Cuando uno sabe enfrentar a situaciones como esa es la fe que uno tiene que tener. Volver otra vez. Alma mía, alaba a Jehová. No te olvides de las cosas que Él ha hecho por ti. No te olvides, no te olvides. Buenos días, estás en ruta. Adelante con tu llamada. Buen día. Sí, buenos días, con la administración, por favor. 993-9706. 993-9706. Ahí los consigues. Buen día. Adelante, estás en ruta. Sí, buenos días. Solo llamo para dar gracias a Dios y dar como testimonio que mi hija tuvo un accidente de tránsito con su esposo y sus 2 niñas y el diagnóstico para la niña era serio por una fractura en el cráneo. Los doctores te dieron como testimonio que un milagro la salvó. Y agradezco a Dios por eso y emocionada por sentir la presencia de Dios guiando y escuchándolos ustedes. Dios es bueno y hace milagro cada segundo. Dios les bendiga. Gracias por ese testimonio, corazón. Gracias por ese testimonio, agradecido que hayas llamado a decirnos eso, porque tú acabas de despertar y levantar la fe de un montón de gente. Sí, aleluya. Para el que cree todo es posible. Que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Y tu galardón lo tendrás, porque curiosamente estos 3 jóvenes cuando salieron de allí, el rey Nabucodonosor rápidamente los posicionó. Los posicionó, así que el galardón está. El que se mantiene firme con fe, lo tiene. Buen día, estás en ruta, adelante con tu llamada. Sí, que quiero comunicarme con el área de administración porque el tema de ahorita quedó inconcluso y yo tengo una información muy importante en relación a lo que tiene que ver con instituciones juveniles. A ver dónde me puedo comunicar. Escucha que otra vez te van a dar el número al que tiene que llamar. Otra vez te lo van a dar. 993-9706. 993-9706. Seguimos. Buen día, si estás en ruta, adelante con tu llamada. sí, buenos días. Buen día. De verdad que la fe mueve montañas y yo vengo de una situación con que mi papá tiene 96 años y está delirando y expongo el radio y escucho su palabra y realmente no se puede perder la fe. Así es, por aleluya. Papá y por mi hijo adolescente. Oramos por papá, oramos por tu hijo adolescente, te cubrimos en el nombre del Señor. Buenos días, estás en ruta, adelante con tu llamada. Muy buen día. Amén. Tengo fe, pero necesito oración en este momento. Claro que sí, corazón, para eso estamos. Amén. Y sabes que no solamente nosotros, es un ejército grande que está conectado a Nueva Vida. Y todos te presentamos al trono de la gracia declarando que toda inquietud y todo lo que te cause ansiedad y todo lo que te cause incertidumbre te suelta, porque tú no naciste para ser gobernada por esas situaciones. A ti te gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El mapa está hecho, el mapa a la ruta de bendición está hecho ya. Oh, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie se conecta a la bendición del cielo si no es a través de Jesús. En el nombre de Jesús oramos y te cubrimos. Buen día, si estás en ruta, adelante con tu llamada. Dios lo bendiga mucho. Amén, amén. Sí, ahorita lo del aire, del cuerpo afuera, porque la señora mía lo operaron hace 4 días y no está muy bien, pero lo mantenemos fuera como que si el fuego estaba dentro. El aire acondicionado está afuera. Yo sé que yo no la va a sanar. Hasta ahora ella tiene una herida que no se lo han podido cerrar en la barriga porque le salió algo muy no bueno. Pero lo mantenemos firme para la gloria de Dios.
una oración más grande de gracias a Dios, porque yo sé lo que va a hacer, pero confío mucho en su ministerio. Qué linda. Dios le bendiga y este ejército con el presente corazón a mi señora. Te bendigo, te abrazo. Claro y qué que bueno sí. la actitud que asumes. Y es Cristo mismo. ¿Te acuerdas cuando estaba frente a la tumba de Lázaro? La oración empezó dando gracias. Dando gracias. Qué cosa rara para mucha gente. ¿Cómo dar gracias? El tipo está muerto. No doy gracias. ¿Sabes por qué daba gracias? Porque él estaba claro, seguro de que su papá siempre lo escuchaba. Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Y que esa sea la actitud de cada uno de los que se acercan a Dios con fe para orar. Gracias porque tú siempre me escuchas. Aleluya. Bueno, y le dijo a Marta, le dijo, ¿y qué No pasó? te he dicho. Imagínate, se te olvidó. No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. Tú vas a ver la gloria del Señor. Eso. Buen día, estás en ruta, adelante con tu llamada. Bendiciones, cuídense. Amén. Dios los bendiga y que la paz de Dios siempre esté con ustedes y que siempre estén alumbrando. Qué lindo. Es de gran bendición. Qué bella. Aleluya, aleluya. Buenos días, estás en ruta, adelante con tu llamada. Buenos días, llamo para bendición para Nueva Vida, que desde que está desde Dial, ustedes han sido de bendición tanto para católicos como para evangélicos, y que el Señor me los siga bendiciendo. Ay, qué bello. Muchas gracias. Muchas gracias. Aleluya, buen día, estás en ruta, adelante con tu llamada. Sí, buenos días. Buen día. Siempre oigo la emisora. René, voy anónimo, pero tú conoces a mi esposo que le dice que es un caballero de Bayamón. Sí. Sí, ¿verdad? Pues René, estamos pasando por una situación bien delicada y seria, y yo pues necesito que tú te comuniques con él. Por eso es que quisiera, si es posible, ¿verdad? Hablar contigo fuera de línea, decirte algo y para ver si te puedes comunicar con él, y te lo voy a pedir ante Dios. Claro que sí. Si es posible. Llama al otro cuadro para que puedan anotar tu teléfono y yo llamarte. Amén. Yo te llamo para que podamos entonces dialogar con mi caballero, con mi amigo. Amén. Una más, tengo tiempo para una llamada más. Adelante con tu llamada. Estás en refrigerio. Dios te bendiga, Pastor René. Mi nombre es Leslie, yo soy de un barrio popular de Isabela. Soy paciente de cáncer. Tuve la oportunidad de conocerte en persona en Isabela. Tú oraste por mí. Y tú eres mi inspiración a seguir hacia adelante. Y tus himnos son una ayuda espiritual para mí. Qué lindo. Y gracias por ser como eres, y eres un ángel aquí en la tierra. Bendiciones para Nueva Vida, para ti y para tu familia. Amén. Recibo esas palabras con mucha humildad, te agradezco. Sí, Señor. Son refrigerio a mi alma, son bendición a nuestra alma. ¿verdad? Y nos hace entender que no perdemos el tiempo con lo que estamos haciendo. Te doy gracias a ti, Maestro bueno, sobre todas las cosas, por el privilegio que nos da, Señor, de hacer lo que estamos haciendo. Amén, amén. Por el privilegio de unirnos al corazón de esta emisora, Señor. Amén. Levantar tu nombre en alto, Señor. Presentarte a ti como la opción correcta. Dios mío, como la alternativa que el hombre necesita para asegurar su salvación para su vida, Dios mío. Presentarte a ti como el médico por excelencia, el sanador, el proveedor, el libertador, el alfa, el omega, el principio y fin, el rey de reyes y señor de señores, la rosa de Sarón, el que está sentado, el que viene, el que es y ha sido por siempre. A ti te damos la gloria y la honra, Maestro bueno. Te pido, Dios mío, que cada una de las personas que están siendo intervenidas, aleluya, ahora mismo reciban el toque del cirujano por excelencia. Jesús, te metes allí en ese cuarto, aleluya, a dirigir la escena, a dirigir la operación. Oh, aleluya. Y nos da la bendición de que en nosotros, en nuestro cuerpo, se desate la salud que ganaste, porque por tu llaga y por tus heridas hemos sido sanados y curados. Te pido, Dios, que tú traigas alegría a los hogares, que toda incertidumbre se vaya ahora, porque el que se acerca a ti tiene que creer, tú eres
eres real y tú eres galardonador de aquellos que te buscamos. Aleluya, sabemos que hay garantía en seguirte a ti, Señor. Oh, sácianos, Señor. Sácianos con tus aguas cristalinas. Oh, aleluya. Dice, sáciame, sáciame. Tus aguas cristalinas son las que me dan vida. Sáciame, sáciame, bautízame de ti, sumérgeme en tu río, mi Señor. Sumérgenos en tu río. Oh, renueva nuestras fuerzas, que podamos volver a soñar, aleluya. Oh, declaramos que las familias son bendecidas, que las calles de nuestra nación son bendecidas, que tú bendices y cuida nuestra entrada y nuestra salida, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús lo declaramos, para la gloria de tu nombre, Señor, lo creemos. Aleluya, tus aguas cristalinas son las que nos dan vida. Sácianos, Señor, sácianos. Amén, amén. Aleluya. Sáciame, sáciame. Tus aguas cristalinas son las que me dan vida. Sáciame, sáciame, bautízame en ti, sumérgeme en tu río, mi Señor. Wow, qué hermoso. Pastor René González. Qué hermoso. Refrigerio. Y toda la gente que quiera conectar con el ministerio de la iglesia, que pastorea a René González. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Sí. Bueno, estamos ya reuniéndonos los domingos. Allí. Qué bueno. Sí, estamos los domingos y la gente lo que tiene que comunicarse a nuestra página, a nuestra plataforma Casa de Júbilo, Iglesia Casa de Júbilo, y allí le damos la información para que separe su espacio, porque por la cuestión esta de lo que estamos viviendo, pues ahora es más controlado la cosa, pero como el lugar es grande, hay espacio para ti y para los tuyos. Te recibimos todos los domingos a las 11 de la mañana y los jueves nos puedes sintonizar por Facebook Live. De ahí salimos todos los jueves a las 7 de la noche con una cápsula, una palabra para ti y un tiempo de adoración. Eso es. Pastor René González, un abrazo. A Bueno, ustedes, los muchas amo. bendiciones. René González en ruta Nueva Vida 97.7. Otro refrigerio.